Así. Dice así la palabra del Señor. Cantar a Jehová vosotros sus santos. Celebrar la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el privilegio que nos das de predicar. Amén. Puede tomar su asiento. Qué bonito este salmo. Por mucho tiempo yo he estado usando este canto y aplicarlo a mi vida, ¿verdad? Porque se da cuenta la segunda parte, nos dice el versículo 5, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. ¿Sabe que podemos mencionar que es común que todos lleguemos a tener tristeza? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha estado triste? Ninguno. Todos, de una manera u otra, la tristeza nos ha tocado. Y a veces algunos más que otros. Y son muchas las razones que podemos enlistar que provocan tristeza. Malas noticias, enfermedad, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos y hay una variedad. La lluvia cae sobre buenos y malos. O sea que no solamente los malos, sino también los hijos de Dios, sufrimos en este mundo. Y mientras estemos en esta tierra, siempre es algo que vamos a estar experimentando. Como mencionaba, hay muchas razones por las cuales estar tristes. Pero sabe que los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Los hijos de Dios tenemos una ventaja muy grande. ¿Y sabe por qué? Tenemos el gozo de la salvación. Amén. Lo que no tiene la gente común, los que no tienen la gente natural. Solamente los hijos de Dios tienen el gozo de la salvación. ¿Se acuerda David cuando pecó? En el Salmo 51 es oración de arrepentimiento. Y dos cosas que él pide, que había perdido por su pecado triple, porque adulteró, mintió y mató. O sea, no fue solamente un adulterio, mató todavía al esposo de la mujer que había pecado y planeó una estrategia malévola. Acuérdese que llama cuando la mujer le dice estoy encinta, estoy embarazada. Para que no se descubriera, trató de ocultar el pecado. Hizo llamar a aquel hombre fiel, Urías, entregado al servicio de Dios y del rey. Y lo viene y le dice, vente. Y la intención era para que se fuera a su casa, se acostara con su mujer, y pues que dijeran después, pues el hijo es de Urías, no del rey, no de David. Y este hombre era tan fiel que decidió no pasar a su casa, porque él decía, ¿cómo puedo yo irme a mi casa, bañarme, comer, acostarme con mi esposa, mientras los siervos del rey están peleando allá? No, y se quedó ahí en el patio del palacio. Lo emborrachó 2 veces, para que a ver si el borracho dijera, se fuera, y tampoco el hombre. Ya después decidió escribir una carta, se la entregó en su mano, se fue directo al general Joab y se la entregó. Aquí te manda el rey. Y en la carta decía, ponlo enfrente de la batalla donde es más peligroso y apártense de él para que lo maten. ¡Wow! Ese pecado
y lo ocultó. Él no lo confesó, sino que fue descubierto, fue confrontado por el profeta Natán. Entonces, cuando escribe el Salmo 51, cuando sirve, una de las cosas que dice: vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Había perdido el gozo de la salvación. El pecado es una razón principal que podemos perder el gozo de la salvación. Por eso usted y yo, hermano y hermana, tenemos que abstenernos lo más posible del pecado. Y si pecamos, tenemos que pedir perdón y apartarnos de él para que el gozo de la salvación se genere cada día en nuestra vida y poder enfrentar las situaciones cotidianas. Porque eso nos va a ayudar mucho. Entonces, esa es la diferencia. Pero analizando estos dos versículos, quiero presentar en esta ocasión el tema: Dios a su tiempo traerá alegría. Dios a su tiempo traerá felicidad. Dios a su tiempo traerá la victoria. Dios a su tiempo se va a glorificar para darnos a nosotros un momento de refrigerio, un momento de paz. Y no un momento cualquiera, un momento duradero, porque déjeme decirle, debería la paz de Dios todo el tiempo ayudarnos a enfrentar cada desafío que tenemos cada día. Por eso vamos a ver dos verdades muy importantes. La una de ellas es para aquellos que alaban su santidad. Mire cómo comienza. Podría haber comenzado yo a la inversa, pero ¿por qué nos prepara el salmista para el siguiente? Primeramente, en el versículo 4, hace un llamado el salmista. Hace un llamado. Este llamado, la primera parte del versículo dice: cantar a Jehová, vosotros sus santos. O sea, se hace una invocación a todos los verdaderos adoradores. Déjenme hacerle dos preguntas que llevan conexión. ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Ahora hay que entender la terminología de santo, porque santo en el contexto católico romano, que muchos venimos de ahí, son aquellos que están en la pared, en un cuadro, en una figura, que les prenden una veladora y que se les da veneración o hasta adoración, o se usan como intermediarios para que el santo que usted invoque le ayude para contestarle su plegaria, su oración, su petición. Acuérdese, en la litúrgica o en la doctrina católica, el devoto le pide a San Martín de Porres para que San Martín de Porres interceda ante María y para que María le diga al hijo y el hijo le diga al papi, que el papi le conteste, y como el papi el hijo es el consentido, el papi no le niega nada al hijo. Entonces viene el hijo, porque el padre lo presentan como un Dios que tiene un látigo, un garrote para ver a quién castiga. Entonces el hijo viene: papá, ¿sabes qué? Necesito un favor, lo que tú digas, mi hijo. Quiero que hay una persona allá y así, ok, tienes la autorización. Viene el hijo y le dice a la madre: ok, ya está la autorización. Viene la madre, le dice a San Martín de Porres: ya tiene la autorización, y recibe el penitente o el plegario el milagro supuestamente que está pidiendo. Así trabaja. Y usted dice: pues así era usted. ¿Se acuerda? Sí. Y se me vino a Martín de San Martín de Porres, porque pues no me acordaba, me caía bien el negrito. Es cierto. Porque una vez me vi una película de San Martín de Porres. Sí. El que sí me daba risa era el San Antonio, ¿cómo es? Que las solteras lo ponían. No, y el que está chistoso en tiempos de los mundiales, al pobre Santito Nino y Atocho, no sé qué lo visten con la selección mexicana. Hasta bonito se mira, ¿verdad? Con los colores, los tricolores, ¿verdad? Pero esas las creencias. Ahora,
¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Pero no los de pared, Amén. no de foto, de carne y hueso, y decíamos y un poco de pescuezo. De carne y hueso, ¿qué? Pecamos, somos santos que pecamos. Es interesante, ¿verdad? Pero no somos santos por mérito propio. Somos santos gracias a la sangre de Jesucristo. Amén. Okay, entonces ya que expliqué esto, y no vaya después quiere andar queriendo conceder milagros usted, ¿verdad? Y que pidiendo que el pastor dice que somos santos, quiero que me prendan una veladora y me traigan una ofrenda. Ya ve, como muchas creencias, religiones orientales hacen. Los santos, o sea, los redimidos, aquellos santos que no practican el pecado, que sí pecan, pero no practican el pecado, esa es la diferencia. Una cosa es el que practica el pecado y otro es el que peca. Nosotros somos santos que pecamos, pero que no debemos practicar el pecado. Practicar el pecado es cuando se comete un pecado constantemente. Si pecamos, nos repetimos, nos abandonamos, a eso me estoy refiriendo. Ahora, estos santos que está invocando aquí, llamando al salmista, dice que deben cantar a Jehová. Todos, ¿verdad? Entre todos los santos, ¿cuántos verdaderos adoradores hay? ¿Cuántos en verdad adoran a Dios? Hoy pude ver muchos adoradores. Y eso es hermoso. A eso nos estamos refiriendo. Cantar a Jehová vosotros sus santos. Está preparando. O sea, ¿qué se debe hacer primero? Pedir por nuestra necesidad, pedir por nuestro problema, solución, o primero se debe alabar a Dios. Y mucha gente hace lo inverso. Primero piden y después dan gracias o alaban a Dios. Y a veces ni siquiera lo hacen porque nomás puro pedir. Puro pedir. Dice, cantar a Jehová vosotros sus santos. Sigue diciendo la segunda parte. Y celebrar la memoria de su santidad. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, saber que Dios es santo. Y Dios, al ser santo, demanda santidad. Por eso el escritor de Hebreos certeramente dice, seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante es este versículo. Este versículo nos enseña que no cualquiera va a entrar al cielo. No cualquiera que diga ser santo, ser cristiano, sino aquellos que siguen la paz y traten de vivir en santidad. Estos son los que verán al Señor. También, para entender más este clamor, dice el siguiente Salmo 25, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Mire, ¿quién va a estar en el cielo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Muchos de nosotros antes no éramos dignos, no cuadrábamos aquí, no cumplíamos esto, no éramos limpios ni de manos, no éramos limpios de corazón, habíamos elevado nuestra alma a cosas vanas, pero gracias a la gracia de Dios a través de Jesucristo, ahora a través de Cristo podemos ser dignos y podemos tener manos limpias, puro corazón, y que lo que antes habíamos elevado nuestra alma a cosas vanas ha sido perdonado, ha sido olvidado. Por eso con más razón debemos alabar y adorar al Señor. Y debemos de mantener este espíritu de alabanza a Dios por lo siguiente que vamos a enfrentar todos los días. ¿Y qué vamos a enfrentar? Ahí es donde vemos la siguiente verdad. Recuerde, esta verdad nos habla de que es importante para aquellos que alaban la santidad de Dios, para aquellos que alaban la santidad de Dios, Dios traerá a su tiempo alegría. Si usted alaba a Dios, si usted adora a Dios, Dios a su tiempo le va a traer la alegría. Amén. Eso nada más es para los que lo adoran, los que tratan de vivir en santidad.
Segunda verdad, encontramos que Dios traerá su tiempo de alegría para aquellos que confían en Él. Amén. Mire esta parte del versículo. Por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Ira aquí da a entender el salmista que todo castigo, enfermedad, situación difícil, complicada que la persona vive, pues se lo acreditaban que era por la ira de Dios. Acuérdese que aunque el Espíritu Santo usaba a estas personas, el Espíritu Santo no les había revelado totalmente cómo es que funciona el bien y el mal. ¿Quién es el autor del bien y quién es el autor del mal? En este tiempo tenían un concepto no claro, porque ellos creían que lo bueno y lo malo todo provenía ¿de quién? De Dios. Nada más de Dios, no del diablo. Job, que vivió en tiempo de los patriarcas, cuando él, por envidia, maldad de Satanás, le quita todo, lo enferma, vienen los amigos. Aún el mismo Job creía que era Dios que lo había azotado, sin él merecerlo. Y los amigos decían que porque él había pecado, Dios lo había azotado de tal manera. Pero nosotros sabemos que no fue Dios, ¿fue quién? El diablo. Ellos no sabían, ellos no conocían sobre el diablo. Aún en tiempo del rey David, ¿se acuerda cuando dice la Biblia en Samuel, en el libro de Samuel, que David hizo un censo? Dice, Dios puso en David hacer un censo, ¿se acuerda de eso? Y hizo el censo, hasta Job se negó, pero el rey prevaleció su orden de autoridad. Entonces, por haber hecho ese censo, Dios lo castiga y le dice, escoge 3 castigos. Escoge un castigo de estos 3. Guerra, pestilencia, persecución, o sea, hambre, guerra, pestilencia o hambre. Y la pestilencia iba a ser por mano de Dios. Y fue cuando David dice, mejor prefiero caer en la mano de Dios porque sé que Dios tiene misericordia. Y David dice, pero ¿por qué estas ovejas? Si yo fui el culpable, mátame a mí. Y murieron miles de personas. Ahora, ¿qué contrariedad? ¿Por qué si Dios le puso a hacer el censo, por qué Dios lo castiga? ¿Verdad que no suena lógico? Porque el escritor no sabía que existía Satanás. Y fue hasta en el libro de Crónicas que ya después de los años entendieron el bien y el mal, quién es Satanás, quién es Dios. Y por eso la misma historia, ya en el libro de Crónicas, dice que Satanás puso en el corazón de David hacer un censo. ¿Entonces se entiende? ¿Me explico? Entonces, cuando el salmista dice por un momento durará su ira, se refiere a que Dios puede castigar, pero a veces no es Dios, sino que es también Satanás, que Dios permite. ¿Se acuerda de un ciego de nacimiento? ¿Qué le dijeron los apóstoles a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y el niño ni siquiera había nacido para pecar. Dijo, ninguno de los dos. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces la ira de Dios, cuando Dios aplica su ira, cuando Dios castiga o permite a Satanás, porque a veces Satanás lo hace, Dios nada más lo hace por un momento. Por un momento. Cuando ese ángel vino a matar por eso del censo, dice que Jehová tuvo misericordia y separó el ángel con la espada desenvainada. Y David miró a Adán. Y el profeta le dijo, haz un sacrificio a Dios. Se apuró David, compró el terreno y sacrificó ahí a Jehová para que Dios. Entonces cuando ya sucede eso, el ángel guarda su espada y parte y no hubo más mortandad.
¿Y sabe dónde fue eso? En el monte Moriah. Mire, qué interesante. Llega el ángel para destruir Jerusalén, pero se detuvo por misericordia de Dios, porque la ira de Dios no dura un momento. Iba a destruir toda Jerusalén, o sea, todo Israel, pero se detuvo la misericordia de Dios ahí. La ira de Dios por la misma misericordia la detuvo. Le dijo al ángel, espera. David hace un sacrificio en arrepentimiento para interceder por la salvación del pueblo. Fue el monte Moriah. Y el monte, ese monte, después vino a ser el Calvario, el Gólgota, ahí donde fue sacrificado ¿quién? Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Así como David hizo un sacrificio, así también Dios hace un sacrificio, un lugar después para perdonarnos a nosotros. Porque su ira solamente es por un momento. Pero en cambio su favor, su misericordia es toda la vida. ¿Para quiénes? Para los que alaban y adoran a Dios. No para todos. Solamente aquellos que buscan de Dios. Que saben que en Dios encuentran refugio, consuelo. Y no solamente eso, sigue diciendo el versículo, ya que entendemos esto, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Dice la segunda parte, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Siempre que me enfermo, mi familia se enferma, ustedes se enferman, los que conocemos se enferman. ¿Se ha dado cuenta que en la noche se agonizan las enfermedades, las dolencias? Si usted tiene problemas, ¿dónde es donde le da más duro? En la noche. En la noche, la nostalgia, muy larga la noche. El remordimiento, la culpa, en la oscuridad, es como que la oscuridad trae como un tizón, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir? Como que la oscuridad trae algo que la gente se deprime, se entristece, se desanima y se agudiza en su situación. Se hunde más en depresión, se hunde más en el dolor. Porque imagínense, todos hemos pasado más en este tiempo de gripa. ¿Cuándo es cuando más duro le da la? En la noche. En la noche es cuando más ataca. En la noche, cuando usted está pasando por un problema, en la noche es cuando más, y por eso ni puede dormir muchos. Por estar pensando, por estar lamentando. Por eso esas noches, la noche es para dormir placenteramente y para tener una recuperación. Mi esposa usa mucho un sueño reparador. Ese es el propósito de dormir. Pero la misma aflicción, la misma tristeza, la misma situación no nos deja. ¿Por qué? Porque como dice aquí, por la noche durará el lloro. ¿Cuántos se han pasado toda la noche llorando, lamentando, sufriendo, sin poder dormir? Es algo característico. Pero hay buenas noticias para los adoradores. Pero hay buenas noticias para los justos. Que en la noche va a sufrir, pero en el día hay esperanza de felicidad, hay esperanza de victoria, hay esperanza de que vamos a mejorar. Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos costado desanimados? Pero cuando amanece, como que dice, bueno, este va a ser mejor el día. Esto va a ser mejor. ¿Le ha sentido eso? Amén. ¿Ha experimentado eso? Todos lo hemos experimentado. Por eso es bueno decir, Señor, como dice el Salmo, en paz me acostaré, asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces, muchos lo cambian, dormir confiado, pero no, el versículo dice, me haces vivir confiado. Y pues si usted está confiando en Dios, va a dormir a gusto, va a dormir alegre, va a dormir sin problema. Ahí es la lucha entre la mente, es la lucha entre la carne y su espíritu humano.
Si usted le hace caso a la carne, va a llorar toda la noche, va a sufrir toda la noche. ¿Y cómo amanece después de haber sufrido toda la noche? Mal. Ni siquiera la va a venir la alegría en la mañana, porque usted ya no está dispuesto, se afecta nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros nervios. No dormir bien se levanta de mal humor. Es cuando los dichos de mexicanos que se levantó, bueno, quizás hispanos, que se levantó con el pie porque tuvo una mala noche. Tuvo una mala noche. Pues déjeme decirle que esas malas noches, esas noches de lloro, no deben de detenernos para seguir alabando y adorando a Dios, porque a su tiempo oportuno, a su tiempo momentáneo, preciso, conciso, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer una obra maravillosa en su vida. Por eso, si usted se acuesta desanimado, derrotado, dígale: Señor, perdóname que me acuesto así, voy a dormir, permíteme dormir, pero mañana en tu nombre poderoso, Jesucristo, voy a tener alegría, voy a tener gozo, voy a vencer, voy a no dejar que esto me afecte, sino que voy a seguir adelante, y que todo lo que haga de palabra y hecho va a ser para darte la gloria, la alabanza y mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que sucede para aquellos que confiamos en Dios. Dios a su tiempo traerá alegría. Amén. Recuerde que ese es el tema y se conecta con estas verdades. Dios a su tiempo trae alegría. Hay tantas cosas que no podemos explicar. ¿Por qué los hijos de Dios sufren? ¿Por qué los hijos de Dios les sucede esto? Y pareciera que a los impíos todo les va bien. ¿Cuántos se han puesto a pensar: mira, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi ser querido? Y aquel vecino, o aquel fulano, o aquella sultana, malvados, malvadas, parece que todo les va bien. Y a mí parece que me va mal todo el tiempo. Y yo busco de Dios, yo voy a la iglesia. Bueno, me congrego los domingos. Y los viernes, pues a veces no, tengo otras prioridades que ir a la iglesia los viernes. Pero cuando menos los domingos me congrego. ¿Por qué a mí? Pues no sabe que no es un quejar de hoy en día. Eso ya ha existido desde tiempo. Hay un salmo que el salmista expresa una queja que muchos de nosotros la hemos expresado también. En este salmo, el salmista no entiende, se pregunta, hace sus preguntas, hace sus argumentos. Y primeramente comienza, Dios dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así comienza, está hablando Salmo 73. En cuanto a mí, dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Él sabe que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Usted sabe que Dios es bueno. Pero ¿por qué? Por poco cae, por poco es atrapado por el diablo. Mire, esta fue la razón: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo ando en un carro de marca no tan buena y viene ese impío malvado en un carrazo. Se le dio envidia. Yo nomás tengo una burrita y ese tiene caballos egipcios. Bueno, no sé cuál es la diferencia. O sea, caballos alazanes, eso. ¿Cuál es el caballo mejor? Ustedes que saben de caballo. Bueno, un burrito viejito y un caballo de esos alazanes. Bueno, usted entiende, ¿verdad? O nomás él tenía un burrito y él tenía un montón de caballos, de camellos, de ovejas, los impíos, y él nada.
comenzaba un negocio y no prosperaba y los impíos prosperaban. Porque tuve envidia de los arrogantes, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, no se preocupan, no le tienen miedo a la muerte y están saludables estos hombres. Y yo acá todo dolorido, arrastrando la pierna, lo digo por mí. Y estos ahí, todos prepotentes, arrogantes, como que con vigor. Dicen, no pasan trabajos como nosotros mortales, ni trabajan, y con mucho dinero, con sus cadenotas de oro, sus anillotes. No, aquí qué bueno. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Miren, los ojos les saltan de gordura por tanta abundancia. No significa que un gordito está abundante, tiene abundancia de grasa, pero no de dinero, pero da a entender. Logran que con creces los antojos del corazón. Andan viajando por todo el mundo. Y yo ni siquiera he podido ir a ¿cómo se llama? ¿A qué más le puede decir? La Rosarito. A la mujer de Rosarito. Bueno, Lago de Pérez. Está tan cerquita de donde vivimos, ¿no? Miren, se mofan, hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, blasfeman, y su lengua pasea la tierra, chismosos, detractores, que hablan con su lengua y lastiman. Entonces, y dicen, y sigue diciendo que no tienen en cuenta a Dios y todo eso. Y así se sentía. Y yo, pobre, enfermo, dolorido, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y miren, al final del versículo 73 dice, y sigue describiendo más por qué tiene envidia, por qué le afecta que los impíos les vaya bien. Se llenó, dice el versículo 21, se llenó de amargura mía. Y en mi corazón sentía punzadas de la misma amargura, del mismo sentimiento, le dolía su corazón, porque había un pecado de envidia que no entendía. Dice, tan torpe era yo. Yo siempre, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti, sin entendimiento, cegado, sin entender el porqué. Pero dice el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. O sea, no se alejó. En medio de la envidia, de su lucha, de su amargura, buscaba a Dios. Pero había algo que no lo dejaba disfrutar del gozo de Dios. Permite lo que hace Dios. Me tomaste de la mano derecha. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. O sea, dice el salmista, no me importa aquí cómo me va. No me importa aquí el sufrimiento que tenga que pasar. Sé que un día me vas a tomar de la mano y me vas a llevar al cielo a tu presencia. Amén. A veces con mi esposa decimos, ya nos falta menos para llegar al cielo. Cada año que cumplimos, no se preocupe por la edad. Dele gracias a Dios porque más cerca del cielo está. Mire, te lo voy a decir en el ritmo. Cuando cumpla años, no se preocupe por su edad. Dele gracias a Dios porque del cielo más cerca está. Dicen que poetas y otros locos tienen todos un poco, ¿no? Así es como él estaba levantando su ánimo. Y luego hace una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada
deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, la envidia que estaba luchando de ver la prosperidad del envío. Mi carne, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tener a Cristo, eso fortalece. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Creo que antes o en otros años, en esa vista, cuando estaba en esa misma lucha, pero cuando vine a la casa de Dios, entendí. O sea, en la búsqueda de Dios se entiende. Por eso, mi hermano, ese lloro no va a durar todo el tiempo. Esa enfermedad no va a durar todo el tiempo. Ese problema no va a durar todo el tiempo. Porque tarde que tan temprano Dios va a actuar, Dios va a obrar y va a hacer ese milagro, esa obra maravillosa que estamos esperando, que estamos orando por mucho tiempo. Dios a su tiempo se va a glorificar. Dios a su tiempo traerá alegría. Dios a su tiempo va a hacer una obra para que nosotros seamos testimonio vivo y podamos contar sus maravillas a todos de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Gloria a Dios. La gloria, la honra, la alabanza, aleluya. Esa es la esperanza del justo. Por la noche va a estar el lloro, pero a la mañana yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús victorioso. En la noche perdí la batalla y me acosté llorando, desanimado, pero el día siguiente en el nombre de Jesús voy a salir victorioso. No importa cómo pase la noche, levántese en el nombre de Cristo Jesús victorioso cada día. A veces el cuerpo no quiere, a veces el cuerpo no le gusta, a veces el cuerpo es nuestro mayor enemigo y obstáculo. Pero la fe en Dios siempre nos debe de llevar de triunfo en Cristo Jesús. Por eso comienza este salmo. Cantar a Jehová vosotros sus ángeles y celebrar la memoria de su santidad. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántas noches lleva usted sufriendo? ¿Cuántas noches lleva usted padeciendo? ¿Cuántas noches lleva usted batallando con ese problema, esa situación que la agobia? ¿Cuántas noches lleva? Pues déjeme decirle que en Dios usted tiene la oportunidad de vencer. En Dios usted tiene la oportunidad de levantarse en victoria, porque tenemos el gozo de la salvación. Amén. Pero eso quizás no nos pasa ahora mismo. ¿Qué nos lleva a esa tristeza de la noche? ¿Qué nos lleva? Pueden ser varias cosas. Puede ser pecado, puede ser opresión demoníaca, o puede ser circunstancias de la vida adversas que uno no sabe ni por qué, que a veces se presentan. Pero si es pecado, ¿sabe cuál es la solución? Arrepentirse y apartarse. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Jehová. Si es pecado, ahí está la solución. Si es pecado, si usted no tiene pecado o perdió perdón por ese pecado, acuéstese tranquilo, pues sabiendo que Dios nos ha perdonado. Si es el diablo que lo está oprimiendo, ¿qué debe hacer la noche? Orar y reprender. Orar y bañarse de la palabra de Dios. En vez de estar ahí,
ay, o a ver en Facebook, ay, no olvides, peor va a salir, más si ve TikTok, peor. Me dice un señor, ay, ¿cómo ves lo que está pasando? Pues está difícil, hay las noticias. Yo por eso ya no veo TikTok, dice, porque cada vez que todo, me vuelvo loco. Porque en TikTok dicen cada disparate, exageración. Les digo, pues sí, a ellos les conviene, entre más perturbados y asustados esté la gente, más rating agarran y más dinero. Si usted está viendo ahí un loco en TikTok o una loca, entre más views tienen, más dinero agarran. Por eso ellos usan temas que lo atrapan a ustedes. Bueno, ustedes no, a otros los atrapan como bien mencitos, los agarran y ahí los tienen, ahora vienen generando y ellos agarrando dinero y usted perdiendo dinero, rascándose el pelo, ni quiere salir a la calle. Entonces, no. Usted y yo en la noche hay que pelear la batalla. Así es. Es el canto de esta jovencita, ¿cuál es su apellido? Se llama Sarai, esta muchacha. Yo peleo la batalla por la fe en oración. Me gusta mucho esa alabanza, ¿verdad? Como ella lo canta. Ella pelea, dice, yo peleo la batalla. Y la peleo por la fe. Entonces, de noche, si usted está así, pelee sus batallas en oración. Pelee sus batallas. Si no se puede dormir, no se esté ahí dando vueltas. Párese, caminando, siéntese, arrodíllese y comience a orar. Lea la Biblia. ¿Y por qué dicen muchos que leen la Biblia y se duermen? Pues léala ahí en la noche, a veces no, le ayuda. Pero a veces puede más la mente que no deja. Si es opresión demoníaca, reprenda. En el nombre de Cristo Jesús, reprendo todo pensamiento contrario, negativo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en el nombre de Cristo, yo descanso y dormir tranquilo. Ore y cite la palabra de Dios. Ore y citemos la palabra de Dios. Cualquiera que sea la fuente de nuestro lloro, de nuestra tristeza, oremos y citemos la palabra de Dios. Si es pecado, nos arrepentimos y alabamos al Señor. Si es Satanás o cualquier otra cosa, oramos y reprendemos y citamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Porque la palabra de Dios es una espada, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Eso es el poder de la. Es viva y eficaz. Cuando usted y yo aprendemos en la noche del lloro a buscar de Dios, a alabar a Dios, escuche alabanzas. Hoy en día tenemos YouTube, Apple, hasta Amazon tiene música cristiana de todo. Ay, pero es que YouTube yo lo pongo y me salen comerciales, y a veces en comerciales son los de TikTok que están diciendo malas noticias, porque sale de todo ahí. Pues invierta algo. Pague $16 al mes, agarre YouTube Premium y no le va a salir ningún comercial. Y si quiere bendecir a otros miembros de su familia, pague $23 al mes y 6 personas de su familia van a tener su cuenta y todos van a tener YouTube gratis para escuchar música cristiana todo el día sin interrupción. ¿Sabía usted eso? Ve, ya se lo estoy rentando. Más que hay que invertir. ¡Ay! No, hoy va a salir muy generoso. Se afloja el codo, ¿no? Yo no tengo problema, yo pago $23, algo así. Tengo mi cuenta, la iglesia, el templo, mi esposa tiene cuenta, y acá hasta un hermano de ella, el suegro también. Nomás una condición, estos tienen que ser santos, pura cosa santa. Ahora que lo hagan, quién sabe, ¿verdad? Pero yo me gozo. Yo pongo mi televisión, YouTube, pongo canto y todo el día. Excepto que la televisión diga, todavía se estás escuchando. A veces la televisión es metiche, ¿no? O tienen un salvación, como safe
Claro que le llaman que para que no se sobrecalienten, se apagan. Pero de lo contrario, 24 horas está alabando. Escuchen música cristiana. No cante, porque no va a dejar dormir. Ahora, si no quiere, hay audífonos, póngase sus audífonos y música cristiana. Canciones que alaban a Dios, que adoran a Dios. Y el lloro lo va a poder vencer, porque en el nombre de Jesús se puede vencer. Y la mañana va a haber alegría. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos el gozo de la salvación. Amén. Tenemos el gozo de la salvación que nos sustenta, que nos levanta, que nos ayuda a poder seguir adelante. Amén. Amén. Por eso, mi hermano, termino leyendo una vez más estos versículos. Cantar a Jehová vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y por la mañana vendrá la alegría. Dios a su tiempo traerá alegría para aquellos que confían en Él. ¿Cuántos confían en Él? Amén. Entonces, no llore en la noche, llore de gozo, llore de agradecimiento. Ese es el único llorar que se acepta en la noche. Pero no grite tanto porque van a despertar a los vecinos, ¿no? Llore de alegría, llore en la presencia de Dios. ¿Saben qué otro lloro es bueno? Llorar de arrepentimiento. Eso es bueno también. Y verá que Dios va a glorificarse. Esperemos el tiempo de Dios. Lo que estamos pasando es temporal, pero la misericordia de Dios, el amor de Dios es permanente. El que estamos pasando por estas pruebas, estas circunstancias, esta situación, no indica que Dios nos ha abandonado. Dios no abandona a sus hijos. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. ¿Se acuerda de las huellas? Resumiéndole de las huellas, la esencia del mensaje es que esta persona andaba feliz porque todo el tiempo miraba 4 pies, 4 huellas. Las 2 de él y 2 del Señor. Pero cuando vinieron las pruebas, vinieron las tormentas, nomás miraba 2. Y él creía que eran las de él y que el Señor lo había dejado, abandonado. ¿Y qué le contestó el Señor? Que sus brazos lo llevaban. Que no eran las huellas de él, eran las huellas del Señor Jesús que lo llevaba en sus brazos, cargado. Dios no abandona. Dios no abandona. Tarde que temprano vamos a ver la victoria. No le voy a decir va a ver la luz al final, porque eso es otra cosa. Vamos a ver la victoria. Vamos a ver la manera que Dios se va a glorificar. Pero para eso hay que alabar a Dios todo el tiempo. Pónganse de pie, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza que solamente tú mereces. Gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias porque, Señor, en medio de la turbulencia, en medio de la necesidad, en medio del problema, de la enfermedad, de lo que estamos viviendo, que se está experimentando, sabemos, Señor, que el lloro nomás es momentáneo, tu ira, lo que tú permites que nos pase es temporal, es momentáneo, pero tu misericordia, tu amor es toda la vida, es permanente. Tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos vas a abandonar. Somos nosotros que en nuestra humanidad y carnalidad nos alejamos de ti, Señor. Por eso en este momento perdónanos por ello, si hemos dudado, si hemos pensado mal, si hemos hecho acciones negativas, Señor. En este momento aquí estamos confiando en ti, alabándote y glorificándote, porque solamente tú lo mereces. Y yo oro, Señor, para que en la vida de mi hermano, de mi hermana, cualquiera que sea la necesidad, la situación que esté pasando, lo que cause ese lloro de noche o durante el día, yo oro para que, Señor, tú haz tu tiempo, conforme a tu soberana voluntad, tu grande amor y misericordia,
traigas la victoria a la vida de mi hermano, de mi hermana, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor.